¿Cuál es el camino que recorremos, el tránsito que hacemos cuando participamos de un espacio de biodanza en el tiempo? En cada clase, la biodanza te invita a hacer un trance y una regresión. Esas son palabras que son conocidas, pero que significan diferentes procesos o que refieren a diferentes procesos en diferentes ámbitos. Para nosotros en biodanza el tránsito es eso que sucede entre el estado en el que llegás al aula, al espacio del taller o del módulo de fin de semana, y el estado en el que te vas. Nunca es el mismo. Y en cada clase, en cada taller, en cada fin de semana, exploramos también la regresión. La palabra esta para nosotros significa un regreso a un estado primordial, anterior a la educación, a la cultura, en cada clase. De manera progresiva y también acumulativa, la vivencia a la que invitamos te va permitiendo llegar a ese estado, que también es un estado fisiológico. Las personas cuando hablamos de trance y regresión en biodanza, al inicio, cuando recién llegan, hay como mucha fantasía al respecto, ¿no? También muchas personas que hacen distintos viajes, distintas experiencias con enteógenos. Cuando vienen a biodanza nos cuentan que han tenido experiencias similares, pero sin embargo sin consumo de ningún elemento adicional. Ni de una planta, ni de un ácido, ni de un hongo. Rolando Toro, que fue quien desarrolló la biodanza, lo nombramos como el creador, junto con muchos aportes de otras personas que investigaron en biodanza. Rolando descubrió en un trabajo con Hoffman que los efectos de la biodanza sostenida en el tiempo son semejantes en este sentido. Son sutilizadores de la percepción de los 5 sentidos que permiten una expansión de conciencia. Hoy en muchos ámbitos nos interesa la investigación al respecto. En biodanza también. Hace más de 70 años que las experiencias sostenidas en el tiempo de una persona dentro de un grupo como grupo, de una comunidad como comunidad de estudio, de investigación dentro del mundo de biodanza, llegó a las mismas conclusiones. De hecho, hoy dentro del movimiento nos preguntamos si hace falta a la biodanza aportarle elementos a la persona, mejor dicho, para que la vivencia tenga una cualidad diferente. Bueno, pareciera ser que los estudios nos van ratificando la respuesta de que la biodanza no necesita para la persona provocar los mismos efectos el consumo de ningún elemento. De hecho, decimos que si existe el consumo de algún elemento adicional, eso ya no sería biodanza. A mí me interesa particularmente abordar estas cuestiones porque podría decir que soy una estudiosa de la biodanza en el sentido de que la vivencio, la enseño, profundizo en su práctica desde hace ya más de 20 años, como muchas personas, pero estoy hablando de mi experiencia. Y me parece muy interesante lo que va sucediendo con las personas que participan de grupos de biodanza. La pertenencia a un grupo de biodanza, esa sensación de ser parte de un grupo, te permite la entrega a la vivencia. La vivencia de biodanza, junto con el trance y la regresión al que se invita en cada clase de biodanza, en cada taller de biodanza, permiten que cada participante vaya entrando en un campo de mayor sutilidad de sus sentidos, del olfato, del gusto, del tacto, del oído y de la vista. Empezamos a ver lo que no veíamos, empezamos a percibir sensiblemente los gustos de la vida, de las situaciones. Empezamos a descubrir que tenemos una inteligencia enorme que está dormida por nuestra manera de vivir y también por nuestra manera de pensar, que somos capaces de ampliar nuestra percepción y de entender lo que no entendíamos, de tener una mirada diferente a la que no accedíamos antes de las vivencias de biodanza. Y esto nos va permitiendo vivir de una manera diferente.
Concretamente, tanto la vivencia que propone biodanza, cada ejercicio, las secuencias de ejercicio, la clase en sí, dentro de una curva orgánica con música y movimiento que está especialmente estudiado para provocar estos efectos en cada uno de los participantes, de manera sostenida en el tiempo, produce una sutilización de los sentidos y una expansión de la conciencia cierta. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va teniendo comprensiones y va accediendo a certezas que le permiten tomar otro tipo de decisiones para su vida. Entonces, obviamente que está prescripto para muchas de las patologías sociales que estamos viviendo en este tiempo, que son históricas, rolando las llamadas civilizatorias, que tienen que ver con la dificultad de entrar en una conexión profunda con nosotros, con un otro, con los otros, o con la experiencia de ser un ser vivo viviente en esta realidad, en un mundo. Entonces sabemos quienes tenemos dificultades de entrar en conexión con nosotros, que vivimos siempre en el afuera. Habemos personas que siempre podemos estar muy vinculadas con nosotros mismos y no estar en contacto con lo que nos rodea, sean las otras personas o la naturaleza. Habemos personas que estamos muy vinculadas quizá con alguien o con pocas personas, pero no con el resto, a veces no con nosotros ni con el entorno. Entonces lo que va haciendo la vivencia de biodanza es produciendo efectos fisiológicos, neurológicos y por lo tanto existenciales que me van permitiendo un mejor vivir, un buen vivir de acuerdo a lo que siento y percibo. Los mensajes son internos para la persona que los recibe, los escucha de una manera diferente, ¿sí? Entonces no necesitamos consumir otras sustancias, necesitamos desarrollar la capacidad de permanencia. Los efectos se producen por la permanencia, por entrar en vivencia dentro de un contexto grupal al que uno empiece o en el que uno empieza a depositar su confianza y por lo tanto su entrega, que pueda recibir el cuidado para poder ir a esos lugares. Todas estas palabras en realidad están tratando de explicar de alguna manera simple que el buen vivir tiene más que ver con fortalecer mi capacidad de conectarme conmigo, con el entorno, con las demás personas, y que eso no se logra desde lo discursivo, ni se logra desde las prácticas de conductas determinadas que son externas, sino que se logra a partir de una experiencia vivida con gran intensidad por la persona que está viviendo y por lo tanto aprendiendo a vivir de esa manera. En el ámbito de biodanza invitamos a eso, a que la persona pueda hacer el recorrido que necesita para llegar al estadio propio que necesita para poder reaprender de sí y de su experiencia vivida lo que necesita para su vida. Y que las certezas vengan de esa propia experiencia y no de cómo debería ser o hacer o pensar para tener determinados resultados. Entonces el objetivo principal es una mayor conexión que se logra progresiva y paulatinamente a través de los ejercicios que invitamos en biodanza. El trance y la regresión que suceden en cada clase, ese espacio de acceso a una esencia de cada uno de nosotros que no es accesible en el cotidiano, en la vida normal y habitual, pero que está presente, que le llamamos inconsciente, ¿no? Para muchos. El acceso a ese espacio, a ese saber y a esa dimensión de la persona que está dormida muchas veces, nos permite ese buen vivir. Pero lo hacemos de una manera acompañada, en un contexto grupal, con ejercicios específicos, con movimientos determinados, con músicas especialmente estudiadas y que empiezan a producir un efecto neurofisiológico, comportamental, de claridad conceptual y de mayor transparencia para mí mismo, que soy el que está viviendo y aprendiendo. Y eso lo hacemos en un contexto cuidado, al que le llamamos un lugar seguro, que es un aula y un grupo de biodanza. Personalmente quiero, y me parece importante aclarar estas cuestiones, porque uno puede ir a una toma de diferentes enteógenos, ácidos, experiencias sublimes de impacto,
que son todas maravillosas. La diferencia con la biodanza es que se construye el contexto de cuidado en el que la persona se entrega a su propio viaje posible, que le permite volver del viaje e integrar eso que recibió como información. Y creo que los efectos profundos de esos viajes vienen a partir de la posibilidad de la persona de integrarlos, es decir, de hacerlos propios, de hacerlos suyos. Y a esto es a lo que invita la biodanza.